Estamos en vivo. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Ahora Me da sí. gusto saludarlos a todos, que tenemos hoy otra vez aquí a la gran estrella de Puerto Rico, de la tierra de Héctor Lavoe, al doctor Carlos Selles. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Omar. Contentísimo de tener la oportunidad de compartir contigo esta noche y animado. Estoy que tengo, como en Puerto Rico decimos, las maletas. ¿Cómo le dicen en México? Sí, ya con un pie afuera, ¿no? Algo así. Sí, pero ustedes le dicen maletas también al Sí, sí, equipaje. sí. Le decimos también petacas. Petacas. Pues tengo las petacas listas para irme para... Es más, estoy desesperado de irme para México. Ándele, sí, también nosotros ya estamos que nos surge ya salir y verlo y aprovechar para pues para hacer lo que se hace en el campamento, ¿no? Seguro, seguro. Doctor, pues estamos muy animados porque el día de hoy tenemos un tema súper interesante que la verdad que sí es un tema de mucho conflicto, ¿no? Porque de repente hay muchísima confusión, o sea, sobre todo cuando uno va empezando, uno no tiene la idea de cómo llevar un consultorio, porque aparte de confusión hay miedo, o sea, hay miedo de que no va a regresar el paciente si no lo ajusto, qué será lo mejor, lo ajusto o no, qué tanto, o sea digo, yo lo digo por experiencia, a mí me pasa, me Claro, pasó claro. y quizás me seguirá pasando. Nosotros, para mí parece ayer, ahora son 25 años, pero parece ayer que nosotros empezamos a ver los primeros pacientes en nuestra oficina y hay un tema, yo he estado ponderando todo el día sobre nuestra reunión de hoy y hay unos elementos que a mí me gustaría tal vez aclarar antes de hablar de qué es lo que hacemos durante el primer ajuste. No la primera visita, no es la visita de evaluación, sino en la visita en que tú ajustas por primera vez a tu paciente. Eso dependiendo de los procedimientos de tu oficina. Hay doctores que ajustan durante la visita de evaluación, hay doctores que ajustan durante el reporte de resultados y hay doctores que ajustan en una visita posterior a la visita de reporte de resultados. Independiente de cómo ocurra, hay algo que entender. Número uno, hay una diferencia entre un prospecto y un paciente. Claro. Cuando tú conoces a alguien en el centro comercial, en una promoción, es un prospecto. Cuando esa persona llama a tu oficina, es un prospecto. Cuando esa Claro. persona entra por la puerta de tu oficina, es un prospecto. Y cuando llena el cuestionario, sigue siendo prospecto. Todavía no es paciente en tu oficina. El paciente está sentado contigo durante la consulta, la evaluación y el reporte de resultados y todavía no es paciente en tu oficina. Para nosotros, por lo menos en la manera en que nosotros llevamos las estadísticas de nuestros clientes, un prospecto se convierte en paciente nuevo cuando ha visitado a tu oficina en 3 ocasiones. Vino a la oficina y se evaluó, se fue a su casa, volvió al reporte de resultados. En el reporte de resultados puede que se ajuste o que no se ajuste. Se va a su casa y cuando regresa por tercera vez a la oficina, que ahora se ajusta posiblemente por segunda vez, ahora es contabilizado como un paciente nuevo. O Claro. sea que para que una persona, un prospecto, transicione y se convierta en un paciente nuevo en tu oficina, tiene que estar 3 veces en tu oficina. Evaluación, reporte de resultados y la tercera visita en tu oficina es la que se contabiliza como paciente nuevo. Bien. O sea que para tú decir que tienes un paciente nuevo en tu oficina, esos 3 elementos tienen que pasar y si no lo logras, no tienes un paciente nuevo. Lo que tuviste fue un prospecto que pasó, vino por la oficina a conocer al equipo. ¿Ah? Hay un despistado que quizás no logramos o sea, transmitirle el mensaje o simplemente quizás no era lo que buscaba o así, pero O hicimos algo que lo disuadió. O claro, sea, se habla mucho de la persuasión. Inclusive, yo he hecho esta pregunta en distintos países y en la mayoría de los países de habla hispana, la palabra persuasión tiene una connotación negativa. Entonces, cuando tú estás en un seminario, a mí, como me dedico a esto, pues se me hace fácil utilizar la palabra persuasión, pero la mayoría de los profesionales de la salud no. Inclusive a veces rechazan el tema. Pero tú tienes una de dos opciones, o persuades o disuades.
o ayudas a la persona a que elija beneficiarse de los servicios en tu oficina y ayudarla a mejorar su salud y la de su familia, o lo disuades. Disuadir es convencer a alguien de que haga algo distinto a lo que ya había decidido. O sea que una persona puede haber decidido venir a atenderse contigo y tú podrías durante el proceso de manejo de paciente disuadirlo de atenderse contigo. Sí, ¿Ok? ¿no? Uno mismo se pone el pie a veces, ¿no? ¿Se pone como pelón? Aquí le dicen, te pones el pie. O sea, como, Exactamente, te pones el pie. Eh, por ejemplo, el paciente no lo tratan bien en el teléfono. No es profesional la conexión en el teléfono con la persona. Lo disuadiste para que no venga a tu oficina. El paciente llegó a tu oficina está sucia, lo atendieron tarde, tuvo que esperar, lo disuadiste de que no se atendiera en tu oficina. En el reporte de resultados no explicas las cosas claras, no tienes un lenguaje congruente, lo disuadiste y no se atendió en tu oficina. Ahora, persuadir no tiene que envolver manipulación mental. ¿Cómo tú persuades a una persona de que se quede contigo? Lo atiendes profesionalmente en el teléfono, tienes una oficina limpia y organizada, lo atiendes en el tiempo de su cita, utilizas un lenguaje congruente durante su interacción contigo y de momento, sin ninguna estrategia de manipulación mental, estás persuadiendo al paciente de que se quede contigo. Ahora, en estos días yo estoy adiestrando una doctora nueva en la oficina, la doctora Rivera, excelente. La doctora Rivera ya tiene unos años de experiencia y está bien conectada con los procedimientos de nuestra oficina, ha dado el máximo. Es increíble su capacidad de aprendizaje e interés que tiene por aprender. Y estábamos hablando que el reporte de resultados es como subir una montaña y bajar, es como subir una ladera y bajar la ladera. Cuando tú subes la ladera, es la consulta, el reporte, coordinar la cita de reporte de resultados, lograr que el paciente llegue a la cita de reporte de resultados, explicarle sus radiografías. Pero entonces llega un punto en el reporte de resultados, esto lo vamos a discutir en detalle en el campamento. 13 y 14 13 y 14 de marzo, ya 14 de estamos marzo, ahí a unos días. Coahuila, México. Entonces, cuando llegas al tope de la cuesta, ocurre algo que nos ha pasado a todos. Si tú estás bajando una pendiente y esa pendiente tiene gravilla o tiene arena suelta, o aquellos que han visto la nieve, tiene nieve o hielo, y tú vas a bajar esa cuesta, ¿qué es más seguro? ¿Ir aguantándote y caminando con cuidado o dejarte ir con la cuesta y caminar rapidito para que no te tropieces en la arena o en la gravilla? Pues irse, ¿no? Así. Irse rapidito, ¿verdad? Sí ocurre en el reporte de resultados. Y es el punto del clímax del reporte de resultados, es cuando finalmente tú logras preguntarle al paciente, doña María, ¿y cuánto tiempo usted cree que va a tomar la corrección? Y que doña María te diga a ti cuánto tiempo es que va a tomar la corrección y que lo que diga doña María esté alineado con tus recomendaciones de cuidado. Una vez doña María te dice, pues esto tomará 6 o 7 meses, llegaste al pico y ahora es corriendo. Rapidito, 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 porque lo que tienes que hacer es completar el proceso de reporte de resultados y iniciar el cuidado del paciente. Le explicas sus recomendaciones, aclaras cualquier duda, le explicas el elemento económico del cuidado, la llevas al frente, procesas sus citas, le cobras y atender al paciente por primera vez. Bien, corriste la pendiente hasta abajo. Ahora, cerraste el caso, el paciente se comprometió con las visitas, se comprometió económicamente con el cuidado y ahora viene y podemos ponernos el pie. Acuérdate que este paciente no es un paciente nuevo todavía es un prospecto. Se consultó, se reevaluó, recibió reporte de resultado, coordinó su cita, te pagó la corrección, ya te pagó la corrección y todavía no es paciente nuevo en tu oficina.
sigue siendo un prospecto. Acuérdate que el paciente se tiene que ir a su casa y regresar por tercera vez para entonces ser un paciente nuevo. Y aquí es que nos Claro. podemos poner el pie. Y es el primer ajuste. Aparte, ¿cómo lo dices? Como, bien, es como momento clave, ya queremos saberlo. ¿Cómo nos metemos el pie? El primer ajuste no es para lograr milagros quiroprácticos. El primer ajuste no es para mover 6 vértebras en ese paciente. El primer ajuste no es para que el paciente comience a sentirse mejor. El propósito del primer ajuste es que el paciente pierda el miedo por el ajuste. Eso sí tiene toda la razón. Justo ayer, hoy atendí a una paciente que tenía muchísimo miedo para ajustarse y de repente uno quiere ser así como o sea, muy invasivo, así, de ajustar. Entonces, creo que de repente la primera sesión es como para que vaya agarrando, como usted lo dice, para que pierda el miedo, porque pues hay mucha gente que le gusta que le ajusten y que suene todo y hay personas que no. Claro, pero si es un paciente que nunca ha estado en el quiropráctico, no sabe qué es lo que le gusta. Entonces todo va a ser basado en la primera impresión de ese primer ajuste. ¿Qué recomendaciones nosotros le hacemos a nuestros doctores? Ajusta las vértebras que a ti se te hace fácil ajustar. Por ejemplo, si tú siempre has tenido dificultad moviendo una tercera lumbar, no te pongas a tratar de mover una tercera lumbar en un primer ajuste. Claro. Si tú sabes que el ajuste de la primera torácica, la C7, típicamente son ajustes fuertes, que el paciente si no está bien relajado, tú vas a tener que usar fuerza o tal vez más velocidad de lo normal. No ajustes cervical 7 ni primera torácica. Si a ti lo que te gusta y siempre tu ajuste favorito es la Bueno, segunda cervical y el paciente tiene subluxación en segunda cervical, no te estoy hablando de que vamos a manipular viciosamente una vértebra. Si tú en tu protocolo indica que tienes subluxación en segunda cervical y a ti te gusta y ajustas bien segundas cervicales, esa es la vértebra que debes ajustar ese día. Si a ti, si ese paciente tiene un PI en la pelvis derecha, ese no es el día de hacerlo en side posture. Si tu mesa tiene unos drops, familiariza al paciente con los drops. claro. Si te encuentras una cervical 5, a lo mejor puedes venir y ajustar. Y si tú eres un doctor que te gusta ajustar estructuralmente, pero también tienes el activador, ajusta la cervical 2 manualmente, ajusta la pelvis derecha con drop y ajusta la cervical 5 con el activador. Y sabe que, perdón que lo interrumpa antes de que se me olvide, si no se me olvida. A mí una vez me pasó, sobre todo, esto puede pasar mucho, y es un buen consejo, sobre todo cuando uno atiende niños, ¿no? Porque cuando uno atiende Claro. niños, o sea, los niños, o sea, tú los ajustas y lloran sí o sí. La mayoría, o sea, un gran porcentaje, los ajustas y lloran sí o sí. Y entonces fue tu debut y despedida. O sea, si los ajustas así, crack, crack, El niño no perdona. El adulto después tal vez tú lo puedes rescatar, pero un niño que te coge miedo en la primera, no, y muchacho. aparte si viene el papá, él nada más lo llevó al niño, y vio que lo ajustaste, igual ni lo lastimaste ni nada, pero lloró así, porque a mí una vez me pasó, cuando no tenía así esta experiencia que usted está diciendo, pues lo ajusté normal, y yo vi como muy valientito al niño, lo ajusté normal, y ¡ay! Empezó a llorar, debut y despedida, ya Así fue mi mismo. aprendizaje, por eso Así mismo. ahorita me acordé justo lo que... Los niños, si el niño se ve muy temeroso, muchas veces es mejor hacer poquito y casi nada para que Claro. vuelva contento, para que vuelva, porque tú sabes que de igual manera los niños funcionan del otro lado, del otro ángulo. Una vez les gusta ajustarse, llegan a la oficina y corren y se meten al cuarto de ajuste sin pedirle permiso a nadie y los papás tienen que venirlo a buscar y sacarlo del cuarto. Esa es una de las cosas más lindas, ¿verdad? De atender niños. Ellos están tan conectados con su cuerpo que perciben el beneficio del ajuste. Ahora, mantengamos en mente que los 3 posibles resultados de un primer ajuste van en contra del progreso del paciente. Me refiero de la continuación del paciente. Número 1, ajusta el paciente y experimenta alivio, no tiene por qué regresar.
Ajustas al paciente y se siente igual, ¿por qué regresar? Y ajustas al paciente y se siente peor, entonces sí, de que para qué regresar. Pero si los tres posibles resultados van en contra de la continuación del cuidado del paciente, entonces utilicemos ese primer ajuste para hacerlos, garantizar que es una experiencia placentera con el paciente. Una y otro elemento que todos los quiroprácticos que llevamos, yo diría más de 1 año, 2, 3 años practicando, nos damos cuenta, es que los peores pacientes de una oficina quiropráctica son los milagros quiroprácticos. Es lo que todo quiropráctico quiere ver en su oficina, son los milagros quiroprácticos. Me refiero, ¿qué es un milagro quiropráctico? Pues simple. Cualquier cambio que ocurre en la salud o la condición del paciente que ni el quiropráctico ni el paciente esperaban. Ninguno de los dos esperaba que ocurriera y ocurre. Pues eso es un milagro, ninguno de los dos lo esperaba, ¿verdad? Entonces, por regla general, los pacientes que experimentan milagros quiroprácticos en nuestra oficina son los peores pacientes. Ese paciente que llegó cargado en los brazos de los hermanos, arrastrando las piernas a la oficina, que casi no se podía parar, tuvieron que tus asistentes venirte a ayudar a caminarlo hasta la mesa. No había manera, no se podía sentar, no sé, ese fue el día que tú, al otro día te compraste una high-low. La experiencia fue tan traumática que al otro día te compraste una high-low. Finalmente logras que se acuesta, lo ajustas y la persona se levanta caminando de la mesa. En 25 años de carrera, ninguno de esos pacientes han sido pacientes a largo plazo de la oficina. Porque ese sí que no puede entender que le faltan todavía 6 meses más para poder completar una corrección. Entonces, de cierta manera, eso que nosotros a veces por ingenuidad queremos lograr subconscientemente, porque pocos lo admitiríamos, subconscientemente estamos locos por ver ese milagro quiropráctico, ¡zas! Ahí en la primera visita va todo en contra del beneficio a largo plazo del paciente y de su conversión a paciente nuevo. Porque acuérdate que todavía es prospecto. O sea que si lo que tú hagas en ese primer ajuste causa que el paciente se arrepienta de su decisión de iniciar cuidado, no te vuelve al otro día. Y si no vuelve al otro día, ¿tienes un paciente nuevo? No. Bien. Ahora, hay algo que es, yo entiendo, mágico. Y es mágico desde el punto de vista de manejo de oficina y es mágico desde el punto de vista de interacción humana. Y le llamamos la llamada, déjame ver, perdóname, se me están cruzando los nombres de los procedimientos en la cabeza, son tantos. Tú sabes que yo soy maniático con los procedimientos, entonces hay tantos nombres. Aparte, usted le pone nombre a todo, ¿no? Es como de repente como paciente nuevo y subsecuente, pero usted es Eh, paciente la llamada regular, del doctor. Se llama entonces, la llamada del doctor. Y les voy a explicar por qué la confusión. Vale la pena ok. explicar la confusión. Hay 2 ocasiones en las que el doctor llama al paciente. Uno es después de su primer ajuste y la otra es cuando el paciente ha faltado a la oficina 2 o 3 veces. Y le llamamos la tercera llamada. La tercera llamada, una la hace el asistente, la otra la hace el asistente y la tercera la hace el doctor. Esa no se llama la llamada del doctor, esa se llama la tercera llamada. La llamada del doctor es la llamada que se hace por la noche. Después, al finalizar el día de trabajo, la asistente le entrega un papel al doctor con los nombres y los teléfonos de los pacientes que comenzaron cuidado ese día. Antes de ir, esto no se hace del celular del carro, esto no se hace desde la casa, ni se hace al otro día, se hace desde la oficina, enfocado en la conversación con ese paciente. No lo estamos llamando a preguntarle cómo se siente. Lo que no vas a hacer es cometer el grave error de preguntarle al paciente cómo se está sintiendo. La llamada fluye de esta manera. Buenas noches. Tengo el gusto con el señor Omar, por favor. Digo, juega conmigo, Omar. Buenas noches con el señor Omar, por favor. Hola, buenas noches, sí, él habla. ¿Qué tal, Omar? Te habla el doctor Carlos Selles, de acá del Centro Quiropráctico del Parque. ¿Todo bien? Ah, muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Cómo está? Muy bien.
Acostumbro llamar a todos mis pacientes después de su primera visita para aclarar cualquier duda o pregunta que tuviera sobre lo que hablamos hoy. ¿Quedó alguna duda después de lo que hablamos hoy? Pues fíjese que todavía me sigo molestando. Sí mejoré un poco, pero la verdad es que sigo un poco con la molestia. No sé si sea Ok, normal y también como que me dio muchísimo sueño. listo. Qué bueno. Número uno, sabes que el sueño después de un primer ajuste posiblemente es una de las respuestas más positivas y más saludables que una persona puede experimentar. Me alegra mucho que me estés diciendo que eh, te estés sintiendo un poco mejor, te haya dado sueño, también que te estés sintiendo un poco mejor. Y de igual manera es de esperarse que todavía tengas algunas molestias, e inclusive durante esta noche podrías sentirte resentido o lastimado durante la noche o mañana. Y si ocurre, es una excelente respuesta al primer ajuste. Listo, así que por favor, monitorea durante la noche cómo te estás sintiendo y cuando nos veamos mañana en tu cita de las 5 de la tarde, me dejas saber qué notaste. Ah, padrísimo. Entonces es normal. Sí, normal y no solamente Ah, normal, sino positivo. súper, súper. Y me disculpo, Mark, me disculpo contigo y me disculpo con la audiencia. Se me olvidó explicar, antes de esa llamada hay que hacer la educación visita número uno. La educación visita número uno es justo después del ajuste explicar al paciente que se puede sentir resentido o lastimado. Omar, completamos el ajuste, te ajusté la pelvis derecha, te ajusté la cervical 5 y te ajusté la segunda cervical. Durante esta noche es posible que te sientas resentido o lastimado. Te pueden dar dolores de cabeza, mareo, te podrías sentir cansado. En realidad es como una sensación como si hace tiempo que tú no haces ejercicio y te empiezas a ejercitar, ese tipo de sensación la que podrías experimentar. Si lo sientes, es una excelente respuesta al primer ajuste. De esa manera, cuando tú dejas eso dicho después del primer ajuste, y llamas a la persona por la noche y la persona te dice, doctor, estoy grave después de ese primer ajuste, estoy bien lastimado, ahora vamos a practicar esa escena para que veas cómo se maneja. Ahora, yo te llamo, Omar, y tú me vas a decir que estás lastimado, que estás grave, que tú no sabes qué pasó después de ese ajuste. Buenas tardes, ¿podría hablar con el señor Omar? Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Le habla el doctor Sellejo, Omar, ¿qué tal? Acostumbro llamar a todos mis pacientes después de su primer ajuste, a ver si tenías alguna duda o pregunta sobre lo que discutimos hoy. Sé que hablamos muchas cosas y me gusta aclarar todos esos puntos. ¿Tienes alguna pregunta, Omar? Eh, Fatal. O sea, la verdad que después del ajuste como que me sentí un poco mejor, pero pasó 2 horas y me siento fatal, me duele muchísimo y también, o sea, me cuesta ahora mucho más trabajo para acostarme. Llegué y me costaba trabajo, pero ahora me cuesta el doble o el triple. Fatal, me siento fatal. Excelente, Omar. Excelente respuesta al primer ajuste. Sabes que cuánto me alegro de que justo después del primer ajuste te comenté que esto podía ocurrir. Y sabes qué, es una de las mejores respuestas que puedes estar experimentando después de ajustarte por primera vez. Lo que te recomiendo es que te pongas hielo. Te puedes poner hielo en esa área 15 minutos, te lo quitas media hora, te lo pones 15 minutos, te lo quitas media hora y lo puedes utilizar en esos ciclos mientras te esté ayudando. Acuérdate de no ponerte el hielo directo sobre la piel. Te pones una toalla, una bolsa de hielo, una toalla y la piel para proteger la piel del hielo con la toalla. Monitorea cómo te estás sintiendo durante la noche y cuando nos veamos mañana en tu cita de las 5 de la tarde, me dejas saber cómo te fue. Ya. Ahora, puedo sonreírme cuando lo digo y puedo decirle excelente respuesta y me alegro que está ocurriendo porque justo después del ajuste se lo expliqué. Sí, Si yo no llego a haberle explicado eso justo después del primer ajuste, estaría yo aquí tratando de ver cómo convenzo al paciente de que eso es normal y mientras más hablas, más profundo te hundes y peor es. Bien, claro. Y bien fíjese que sí, es importante. es temas muy interesantes. Algo bien importante aquí es que es poco común que un profesional varón llame a las 8, a las 7:30, 8 de la noche a una dama a su casa. Por Sí, y eso, más aquí en León, eh, que aquí eh, te demanda ahí el esposo. eh, por eso es que siempre decimos
Buenas noches, doña María. Le habla el doctor Sellés. Acostumbro llamar a todos, la palabra todos. Acostumbro llamar a Ah, todos mis pacientes ah, después de su primera visita para ver si tienen alguna duda o pregunta. qué bueno que lo aclaras. Si contesta el esposo de la dama, lo mismo. Buenas noches, les habla el doctor Carlos Sellés del Centro Quiropráctico del Parque. ¿Me podría comunicarme con la señora María? Sí, doctor, ¿y por qué razón le habla el esposo? Ah, ¿qué tal, caballero? Eh, su esposa se atendió con nosotros hoy y yo acostumbro llamar a todos mis pacientes después de su primera visita para ver si tienen alguna duda o pregunta después de la visita. ¿Usted sabe, me podría comunicar con doña María? En 100% de las ocasiones, no ni en 50, 75, 80 ni 90, en 100% de las ocasiones que yo he hecho una llamada de noche a una dama y ha contestado su esposo, todos los esposos responden como que tú te das cuenta, le pasan el teléfono, María, te está llamando el doctor. Y María coge el teléfono y allá escuchas algún comentario. Wow, el doctor la está llamando. Siempre es una respuesta muy positiva, pero las palabras son Ay, poderosas. Acostumbro a llamar a mis pacientes, a todos mis pacientes después de su primera visita. quizás esta Eso. sería bueno repetirla una o dos veces, ¿no? Para evitar un divorcio. Otra vez, ¿cómo es, Omar? Sería bueno repetirla por si no se escuchó bien, para Ah, muy evitar un divorcio, digo. El- ¿Qué te iba a comentar? ¿Te das cuenta cómo esa llamada de por sí sola tiene el poder de lograr que el paciente regrese a su tercera visita y se convierta en un paciente nuevo? Pero Sin duda. para que esa llamada sea exitosa y efectiva, tienes que haber sido gentil durante el primer ajuste para que el paciente no se asuste. Número dos, tienes que haber logrado tu educación visita a visita número uno, que es explicar al paciente que se puede sentir resentido después del primer ajuste. Y número tres, tienes que hacer la llamada correctamente y es magia. Eso es mágico, no solamente para el paciente regrese, sino esa llamada puede cementar la relación de esa persona con tu oficina para siempre, porque es que eso no lo hace nadie. Eso no lo hace un dentista, Claro. no lo hace un cirujano, no lo hace un ginecólogo, nadie hace eso. Fíjese que tiene razón porque justo, o sea, si ese paciente que ahorita que actúe, este, Ajá. se hubiera que ya no hubiera regresado, era un paciente perdido, o sea, ya era un paciente que no, o sea, regreso y quedó peor, ¿no? Entonces, creo que con esa llamada que nos quita, no sé, 5 o 10 minutos, o sea, nos recupera un paciente y nos hace un paciente pero fiel, ¿no? O Ah, sea, Es, casi casi que te garantiza. Y es fíjese, literal, tú lo sabes, Omar, es mágico. Es claro. mágico lo que se puede desarrollar, el producto de esa llamada puede ser completamente mágico. Y a veces es que a veces luego uno ya sea por desidia o porque termina uno en punto de su hora y así, no, difícilmente uno como quiropráctico se da el tiempo. O sea, yo imagino que hay que dedicar media hora para hablar a todos los pacientes nuevos que tuviste, pero pues al final esa media hora te ayuda como a concretar y afianzar y crear, como dice usted, ese lazo de, Claro. de unión para el paciente, ¿no? O sea, porque haber dicho, bueno, saber que sí me quedó doliendo, pero por lo menos tuvo la gentileza de hablarme para ver cómo estoy, ¿no? Y Claro. como dicen, nadie lo hace. Y bien manejado, ayuda a que el paciente a reforzar el hecho de que ese tipo de respuesta es una respuesta muy positiva al ajuste quiropráctico. Después de tantos años de experiencia, estando yo certero de que yo ajusté correctamente a ese paciente y que identifiqué, analicé y corregí subluxaciones vertebrales, que no estaba empujando huesos viciosamente. eh, yo sé
que el paciente que se siente resentido, lastimado después de los primeros ajustes, es el paciente que mejores beneficios va a recibir del cuidado. Casi siempre ese paciente se siente lastimado y luego mejora dramáticamente, versus el otro paciente que va mejorando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Eh, Así que recientemente, fíjate, te doy el ejemplo individual. En estos días, yo llevo vivo sentado en esta computadora ahora, más de 8 horas al día, y he tenido, como llevo tanto tiempo sentado, mis problemas con la espalda baja. Me estoy ajustando, me vienen muy bien los ajustes, pero me doy cuenta que tengo una tensión muscular en las piernas terrible. Entonces contratamos los servicios de una masajista terapéutica. Excelente, excelente profesional. Y después del primer ajuste, del primer masaje, yo estaba grave, que peor que nunca de la espalda, pero quiropráctico al fin, yo sabía lo que estaba ocurriendo, me acosté a descansar y al otro día me levanté 80% mejor. ¿Sabes? Fue gran beneficio. Yo lo sabía porque yo soy quiropráctico. Por lo tanto, al otro día le di las gracias de lo que había ocurrido y he seguido con sus servicios. Pero ella cometió el error de no decírmelo. Claro, Si sí. fuese otra persona en la misma situación mía, pero sin mi conocimiento, y ella me da un masaje, excelente masaje, y por la noche yo estaba que casi no podía caminar. Puedes jurar que es la última vez que me doy masaje con esa persona. Dice, doctor, que yo creo, digo, por experiencia, porque a mí me llega a pasar, o me llegó a pasar, no lo dice uno por miedo. O sea, llegas, terminas el ajuste y te da miedo decirle, mire señora, sobre todo cuando, digamos, hoy me llegó una señora que ya desde que llamó por teléfono estaba como enojada, llegó enojada, estaba ahí yo, o sea, ya, o sea, se siente, ¿no? La tensión. Claro. Y entonces se te pone ahí una paciente y todavía le dices, mire, probablemente le vaya a doler más o así, entonces da miedo, o sea, realmente da miedo, Sí, sí. pero así Pero, como usted lo dice, creo que es peor, mi hermano, pero es que ahí es que ¿no? viene voy a usar para muchas personas esta palabra es una palabra fea. Libreto. hay personas que tienen aversión por los libretos. Le dicen la palabra libreto. ¡Ah! A mí no me gustan los libretos. A mí me gusta decir las cosas del corazón. Yo las digo según me siento en esa. Y todo eso se puede hacer, chico. Tú puedes decirlo. Yo lo que le digo a la gente, chico, mira, dilo del corazón. Grábate diciéndolo del corazón y después pones la grabación y lo pasas en papel. Y lo lees a ver realmente cómo lee y cómo suena. Porque lo bonito del libreto, de dominar un libreto, es que no importa el miedo que tengas, dices lo correcto. Muchas veces, si no estás en libreto y tienes miedo, se te caen las palabras importantes. Por Claro. ejemplo, déjame ver si te puedo dar un ejemplo de cómo se nos puede caer una palabra importante. Eh, Aquí va. El libreto dice, Doña María, completé su primer ajuste, le ajustamos la segunda cervical, la quinta cervical y la pelvis derecha. Por la noche se podría sentir resentida o lastimada. Y si eso ocurre, es una respuesta positiva. Doña María, le ajusté la segunda cervical, la quinta y la pelvis derecha. Quiero dejarle saber que una de las mejores respuestas que puede usted experimentar de un primer ajuste es sentirse resentido o lastimada. Podría experimentar dolores, mareos, se podría sentir como si hace años que no hace ejercicio y empieza a ejercitarse. Ese tipo de sensación es la que podría experimentar. Son dos maneras, una es en libreto y la otra es fuera de libreto. La segunda no convence a nadie, no lo dijiste, no lo pudiste decir con motivación y no es congruente con lo que vas a decir por la noche. Así que, Claro. por lo menos, si no es el libreto de otro, Carlos, yo no quiero saber del libreto tuyo. Muy bien, escríbelo tú, escribe el tuyo, escríbelo Pero en que tus no te falte palabras. ese punto, ¿no? Y es tan facilito. ¿Qué te puede tomar crear Claro. tu propio libreto de la llamada del doctor? ¿Vas a invertir qué? 7 minutos, porque en menos de 10 minutos lo vas a tener hecho.
lo escribes en la computadora, lo tienes y lo lees. No lo vas a leer cuando se lo dices al paciente por teléfono, lo lees, lo estudias antes de llamar al paciente, levantas el teléfono y haces tu mejor trabajo de lograr eso. Te confieso que las primeras veces, yo te diría que las primeras, yo te confieso que yo postergué probablemente varios años sabiendo que yo debía llamar a mis pacientes por la noche. Lo postergué y no lo hice por temor, porque no me atreví a llamar a los pacientes por la noche, por temor a que el paciente estuviera lastimado en la casa y tener que manejar esa situación en el teléfono. Cuán mal me sentí después de las primeras 1, 2, 3 veces que hice la llamada y me di cuenta que el miedo mío era una alucinación, porque el momento más bonito del día resulta ser llamar a los pacientes por la noche, porque todo el mundo está contento de recibir tu llamada. Si no están contentos, están sorprendidos de recibir tu llamada. En realidad, la mayoría de ellos se están sintiendo mejor después del primer ajuste. Son los menos, de 10 son 2 nada más los que se sienten resentidos, lastimados, y no es nada grave. Se maneja lo que dijiste en la primera visita. Es una gestión bien bonita. Yo te diría que inclusive, es la cereza del postre, es el lazo del regalo. Envolviste un regalo bonito para un ser querido y le pusiste un lazo muy bonito, y cuando cerraste el lazo, esa llamada es el lazo que termina el reporte de resultados. Esto lo vamos a discutir en detalle y a la saciedad. En el campamento vamos a ir a través de la primera llamada, recibir el paciente en la oficina, la consulta. Yo utilizo la contratación de cada uno de nuestros doctores asociados. Para nosotros es un punto clave para la mejora de nuestros procedimientos. Una vez ya el doctor lleva conmigo 6 meses, un año, es muy poco probable que yo invierta tiempo en revisar los procedimientos de primera visita y de reporte de resultados. Ahora llegó la doctora Rivera y estoy aprovechando el adiestramiento de la doctora Rivera para arreglar una vez más los libretos. Yo te diría que le hemos mejorado un sólido 20 a 30% del contenido de lo que enseñábamos antes. Y curiosamente, la mejora no ha sido añadirle material, ha sido quitarle. Fíjese, qué curioso, ¿no? Porque de repente uno, a mí me pasa, ¿no? En el transcurso de estos años que pues también hemos tenido que protocolizar todos nuestros procesos de trabajo, valga la redundancia, pero sí nos hemos dado cuenta también con el paso del tiempo, estando aquí también, me he dado cuenta que a veces cuanto más, a veces haces menos, ¿no? Siempre y cuando no se pierdan estas palabras mágicas, yo les digo así, estas palabras claves, que no Claro. pierdas esto, porque de repente también dices, bueno, quiero abarcar todo, pero bueno, ya tienes una consulta de 2, 3 horas, donde ya cuando llega al punto clave donde ya podemos concretar y el paciente ya está, ¿no? O ya tiene hambre, o ya se tiene que ir y así. Claro, Sobre todo si claro. no me explicaste en la llamada que iba a tardar, pues el tiempo que iba a tardar, 1 hora, 2 horas, no sé. Es interesantísimo. No cesa de sorprenderme cómo cada vez que yo reviso ese libreto, y ha sido revisado 20 veces, lo leo. Este tiene 3 años. La última revisión de esta tenía 3 años. Y cuando hay cosas que yo leía y decía, pero ¿quién rayo escribió esto? Claro, lo escribí yo. Y después lo leí y digo, ¿cómo es posible que yo haya pretendido que un paciente tolerara escuchar esta locura? Y pues que ocurra hace 3 años, donde uno estaba profesionalmente, pues hablar de esa manera hacía sentido. Pero cada vez esos libretos son más cortos y más eficientes y más cortos y más eficientes. Literalmente, la mayoría del cambio que le hicimos a nuestro consulta y reporte de resultados, que es lo que llevamos para México, es quitarle, es eliminar, es recortar, es eh, unir. Un paso, y a mí sabes que me encanta esto, podría seguir hablando, pero lo voy a aguantar para México. Algo que
algo que mejoramos, nos dimos cuenta que en nuestro reporte de resultados nosotros hablamos de las radiografías 2 veces. Entrábamos en reporte de resultados y hablábamos de las radiografías con una estrategia que vamos a enseñar en el campamento, y hacíamos el reporte de resultados y al final volvíamos a hablar de las radiografías. Muchacho. Y hace 3 años eso estaba perfectamente correcto. Cuando lo leí en esta ocasión, yo dije, pero ¿cómo es posible? Si todo esto se puede combinar en uno y hacerlo, si la primera explicación duraba 2 minutos y la segunda explicación duraba 2 minutos para un total de 4, ahora los combinamos y en 1 minuto se explica todo. Ándale. Nada, práctica, revisión, y hay que aplicar la palabra profesionalismo, porque Claro. profesional no es alguien que le pagan por lo que hace, profesional es alguien que está continuamente mejorándose en lo que hace. No, padrísimo. Y la verdad que estamos muy contentos por el campamento. Ya estamos todos ansiosos. Estoy muy contento porque pues, en esta ocasión va a ir todo nuestro equipo de trabajo y ¡Uf! estamos ¡Qué muy contentos. bueno! O sea, van desde nuestros asistentes hasta nuestros quiros. O sea, van todos sin excepción. Excelente. Y lo más contento que estamos es que muchos colegas, con el doctor Guillermo, Rosy, Rosita, o sea, no solamente nosotros, todo el mundo está llevando a sus asistentes. Y ¡Wow! de repente, yo algo que digo, ¿no? O sea, digo, el quiropráctico, pues sí, pero la verdad, este trabajo es de asistentes. O sea, Sí, 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 este sí. trabajo es para las asistentes. Quien, quien ¿Saben cuál es? logra, quien logra que lo que vamos a enseñar en México se implemente son las asistentes. Los quiero, yo no, bromeando, a manera de broma, puedo decir que los quiroprácticos somos perezosos. Eso no es cierto. En realidad es que estamos ocupados con muchas cosas en nuestra cabeza. El negocio, la renta, los pacientes nuevos, el COVID, etcétera. Y eso nos distrae y no nos permite enfocarnos. Muchas veces nuestras asistentes son las que nos enfocan. Y lo otro que a mí me encanta de las asistentes, y esto les debe preocupar a todo quiropráctico, es que las asistentes no mienten. En los Claro. yo lo digo bromeando. En los seminarios, pues los quiroprácticos, estamos entre quiroprácticos y somos competitivos y siempre tendemos a no decir toda la verdad. Pero las asistentes no. Si el quiropráctico está haciendo las cosas mal en la oficina, la asistente es la primera que levanta la mano y dice, este no está haciendo nada de eso. Ya sé, sí, sí, sí. La mitad del seminario, si el doctor del asistente está aquí, la mitad del seminario tú ves al asistente haciendo esto todo el tiempo. Así. Eso es lo que yo veo desde la tarima. Aparte, yo estoy seguro que muchas de las asistentes, esto que usted nos va a decir, ya se lo habían dicho al quiropráctico. Claro, Ya te había dicho que lo claro, implementáramos, que chicos. hiciéramos Sí, esto. las asistentes muchas veces son como nuestras mamás, que ya nos han dicho las cosas 30 veces y no es hasta que nos damos cuenta que hay que hacerlo, entonces para que finalmente diga, pero si yo llevo 3 años diciéndote que lo hagas. Claro, Un tema que mata a las asistentes es el tiempo que los doctores se tardan en las consultas y en los reportes. claro, sí. Porque de repente tiene la sala de espera llena y los pacientes son las que Claro. te van con la asistente y cuando pasan con el doctor, doctor, muy bien, mucho gusto. Así mismo, así mismo. Las asistentes tienen, yo creo que la responsabilidad más grande, inclusive, yo creo que la meta de todo quiropráctico profesional es lograr desarrollar una oficina a donde tú entras y lo único que haces es ajustar. Ajustas, ajustas, ajustas y todo lo demás ocurre tras bastidores. Tras bastidores Sí. se coordinan citas, tras bastidores se solucionan conflictos, tras bastidores te hacen las revaluaciones, etcétera. Y sin las asistentes eso no se logra. Sí, sin duda, sin duda. El trabajo más fuerte realmente se la lleva el asistente. Y a veces de repente el quiropráctico termina así como en la fresca primavera. ¿Qué pasó? Y así, no, es que aquí esto, lo otro, y así. Y no, por eso estamos muy contentos, porque realmente hay muchas asistentes que ya se inscribieron, que ya las inscribieron nuestros colegas. Y creo que es la mejor inversión que vamos a hacer, porque casi que tenemos medio autobús con todo nuestro equipo, ¿no? Tenemos 7 sucursales. Excelente, Entonces, excelente. toda
aquí le decimos toda la banda, ahí para Yo, todos los yo, serranos. ¿Estoy en ese autobús? ¿Yo voy en ese autobús o cómo yo llego Usted allí? se quiere ir en el autobús, se va en el autobús. Me parece que ese autobús se va a pasar bien. Los que han ido al campamento saben de lo que hablo, sí, se la pasa uno en serio bien. Seguro, seguro. Yo estoy animadísimo, muy, muy animado de regresar a México nosotros hacemos distintos seminarios. En realidad, este seminario se llama Creando Soporte. Y yo voy a explicar en detalle en México por qué se llama Creando Soporte, pero en cortas palabras es porque crea la base sobre la cual se construye el resto de la relación con el paciente. Si tú no tienes una sólida primera y segunda visita, lo demás no lo puedes construir. Y entonces, por eso acá, cuando yo hago el seminario en Puerto Rico, le llamo Creando Soporte. Sentamos la base y sobre esa es que construimos procedimientos de oficina, procedimientos telefónicos, retención. Sobre eso se construye todo lo demás. Les va a encantar. De Ya. repente es que de repente uno no se entera de todos los detalles y todas las pequeñas palabras, o sea, desde el preguntarte, o sea, yo tengo una frase aquí que yo siempre les digo, en vez de preguntarles cómo, si, cómo ve, o sea, oye, ¿cómo ve? Bien, pero ¿qué tal si le preguntas, ¿te parece bien? O sea, hay Ajá. una gran diferencia, porque ya trabajamos con el sí, ¿no? Pero son pequeños detalles que de repente uno no se imagina, entonces va uno ahí, como usted dice hace ratito, trabajando ahí como Dios nos da a entender, aquí decimos como Dios nos da a entender, pues haciendo, a veces nos va bien y pensamos que lo hacemos bien porque uno que otro paciente regresa y así, pero al final de cuentas, o sea, no hay como tener una estructura al final, ¿no? O sea, la estructura es Claro. lo que va a Y, hacer. y la- y la- y el tema de las estructuras es difícil solamente al principio. La estructura luego es la que te hace la vida fácil. Hoy en día, eh, a mucho orgullo, nosotros logramos desligarnos de la oficina, igual que tú. O sea, con todo lo que nos gusta, atender pacientes y ajustar público, el desarrollo de nuestras oficinas nos lleva a tener que cesar de ajustar pacientes para podernos enfocar en el adiestramiento de nuestros equipos de trabajo, etcétera. Sin los procedimientos eso no se puede lograr. Sin los procedimientos, en el momento que tú sales de la oficina, ¡pum!, desaparece la oficina. O sea que los procedimientos no solamente te permiten ese crecimiento, sino también te simplifican la vida, reducen estrés, elevan energía. Lo único que, pues, como todo proceso de aprendizaje, es difícil al principio. Claro, sí, no, la verdad que no es cosa fácil, es algo que se tiene uno que sentar realmente. Yo en lo personal, con el paso del tiempo, lo que a mí me ayudó fue a visitar muchísimos colegas o sea, para ampliar mi mente, ¿no? Porque de repente uno tiene, sobre todo uno como hombre que tiene la mente así tan cuadrada, y para empezar a abrir este enfoque realmente, a mí me ayudó muchísimo. Bueno, para los que no saben, yo el año pasado estuve con el doctor, no, el año pasado, Sí, antes de sí, COVID, estuve con el doctor Sellici en apenas. Puerto Rico, que fue para nosotros un antes y un después para todo el equipo de los Lefran. Fue un antes y un después, Gracias. y fue algo sorprendente, ¿no? Y es algo que vengo haciendo desde que yo salí de la escuela, más bien desde que era estudiante, y poco a poco, no, algo que quizás uno dice, es que yo no quiero ser como él, no, pero puedes agarrar una idea de aquí, otra idea de aquí y otra idea de allá y concretarla y hacerla a tu estilo, ¿no? Al final de cuentas. ¿Sabes qué, Omar? Muchas veces esto es como la relación con los padres. Eh, yo estoy seguro, me atrevo a decir que esto le ha ocurrido a todo ser humano que ha tenido la dicha de disfrutar de sus padres en vida. Eh, Muchas veces rechazamos mil cosas que nos dijeron nuestros padres. Las consideramos fuera de lugar, exigencias innecesarias, formalidades, etcétera. Hasta que pasan 5, 10, 15, 20 años y de momento abres la boca para decir algo y lo que sale por tu boca son las palabras de quién? De tu De papá. tu papá o de tu mamá, ¿verdad? Eso Claro. nos ha ocurrido a todos. Lo mismo ocurre en práctica.
aún con, yo soy de maestro. Cuando digo que soy de maestro es que yo identifico un maestro, contrato a un maestro, le pago al maestro y no cuestiono lo que me diga el maestro. Yo hago lo que me diga, después que lo hago, decido si me gusta o no. Pero no me lo cuestiono antes. Pero eso es ahora, eso es 25 años después. Cuando empecé con este tema de contratar maestros para que me enseñaran a hacer esto, por supuesto que hubo muchas cosas que cuestioné, igual que cuestioné las enseñanzas de mis padres. Lo más interesante es estar 25 años después revisando un libreto una vez más y mirando y haciendo un arreglo y darte cuenta que el arreglo que estás haciendo te lo habían dicho hace 25 años atrás. Y tú por cuestionarlo o tal vez por no tener la experiencia o la visión correcta, no supiste aceptar o porque no, yo no quiero hacer como él, yo quiero hacerlo mío. Y esas son las palabras clásicas del reinventor de ruedas. Eso es una de las cosas que más atrasan cualquier gestión, es reinventarse la rueda. Lo que nosotros proponemos, y muchas personas como tú, líderes exitosos, personas progresistas, hacen, es que adquieren el conocimiento de otros para mejorarlos. Porque mi misión al compartir mi conocimiento con ustedes no es que ustedes logren mejorarse y no es que lo hagan como yo, es que lo hagan mejor que yo. Claro. Porque si yo transfiero mi conocimiento y experiencia a ustedes y no logran ganarme a mí, yo no hice mi trabajo. No se hizo. Porque a mí me tocó 25 años en aprender esto. Si tú tienes 1, 2, 3, 5 años en práctica y yo te paso 25 años de experiencia a ti, más vale que tú construyas sobre 25 años de experiencia y logres algo mucho más organizado, más eficiente y igual puedas ayudar a otros. Y fíjese que es algo bien bonito que a veces al principio cuesta trabajo entenderlo, pero cuando se hace con un gran motivo, creo que fluye uno muy bien. Digo, nosotros que hemos tenido muchísima gente que ha desfilado literalmente por nuestras filas, y que hoy en día son grandes y muy exitosos quiroprácticos que trabajaron. Yo luego de repente me cuesta verlos ya grandes porque yo los vi así todos chavitos, así como con miedo y así, y ahora que son líderes de opinión, que son grandes quiroprácticos muy, muy exitosos, realmente da muchísimo gusto. Hay gente que nos ha superado por Claro. mucho Sí, así y debe realmente, ser. pues Así, así debe de la ser. cosa se hizo bien hecha. Cuando pasa eso. Mira, esto a lo mejor se entiende, a lo mejor no, yo espero que lo entiendan, ¿verdad? Em, hay alguien que dice que no hay nada malo con el plagio, siempre y cuando lo mejores. Claro, El problema es si plagias y lo dejas igual. Ahí es que está malo. El plagio no es malo, el plagio es malo si no lo mejoras. Y el plagio es robar la información. No estoy usando la palabra correcta, pero yo espero que ustedes entiendan lo que quiero decir, ¿no? Si tú vas a aprender el material de alguien, apréndelo y mejóralo. Apréndelo, implementalo y mejóralo, porque así mismo es que se sigue desarrollando la profesión. claro, sí, sí, sí. Sobre todo, me cuesta trabajo cuando mira, a veces uno me atrevería a decir como maestro, como mentor, ¿no? Cuando uno tiene este trabajo con estos estudiantes o quiroprácticos y de repente que se van, cuesta trabajo porque a veces uno como mentor comete el error de esperar el reconocimiento. Yo creo que ese es nuestro primer error, esperar el reconocimiento y no es necesario. Yo creo que lo importante es hacerlo con convicción, con vocación, para que cuando fluyan, ellos puedan fluir y ser libres, ¿no? Porque no son de nadie. Y creo que Claro. es uno de los peores miedos que uno como mentor tiene para abrir las puertas a alguien, ¿no? Sí. Y hay que ver, sabes que el reconocimiento lo vamos a discutir en México. Muchas cosas vamos a hablar en México. Tendremos tiempo. Suerte que son 2 días. Los días. Eh, eh, el reconocimiento es una de las necesidades básicas del ser humano y están ahí junto con agua, alimento y descanso. Es el reconocimiento. Es una de las necesidades básicas del ser humano.
Una de las razones para que las personas cometan los errores más grandes de su vida es falta de reconocimiento. Todos lo necesitamos. Pero el reconocimiento muchas veces no llega en la forma en lo que lo queremos ver. Uno quisiera decir, que alguien llegara y decía, contra Carlos, gracias por todo lo que me enseñaste, sin ti no hubiese logrado. A lo mejor no llega así, a lo mejor el reconocimiento como llega es observando a esa persona siendo exitosa. Simplemente con observarla y decir, wow, qué bueno que esta persona ha logrado superar lo que nosotros hemos hecho. Lo hice bien. Pero ciertamente ese tema del reconocimiento hay que usarlo dentro. Nosotros lo utilizamos particularmente en la consulta. Cuando estamos hablando con el paciente, hay una parte donde utilizamos el reconocimiento para crear conexión humana con la persona y es transformacional. Pero eso lo vamos a hablar el 13 de marzo. Padrísimo, doctor. Pues mire, la verdad es que estas entrevistas que hemos tenido usted y yo, mismo yo las he visto varias veces, ¿no? La de la vez pasada que hablamos de temas bien interesantes y esta que realmente se tocan temas muy, 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 muy importantes, o lo de la radiografía la vez pasada, y en esta ocasión lo de la llamada, que yo me llevo eso y yo desde hoy lo implemento. Ahorita antes de irme voy a hacer las llamadas. Y creo que muchísima gente también, porque nos han escrito bastante. Saludos a todos, a Guillermo Puerta, que le digo que Guillermo, que lleva todo su equipo de trabajo, a Vanessa, a Blanca, a Dana, que nos ayuda muchísimo, al doctor Salgado, que por aquí anda, a Alejandra, a Gaby. Híjole, se conectó muchísima gente. Pues muchísimas gracias, perdón si no los nombro a todos, Rebeca Alemán, y de todo el mundo, muchísimas gracias, doctor, porque la verdad es que nos brinda de manera gratuita, porque digo, pues, sí o sí esto tiene valor, pero yo entiendo el motivo por el que lo hace, esta intención de realmente sumar y aportar. Y yo se lo agradezco muchísimo en nombre de toda la gente que lo está escuchando. Te agradezco a ti el que me ocupes. De más está decir que me apasiona compartir mi conocimiento con otros, y probablemente una de las cosas que más satisfacción me da a nivel profesional es ver quiroprácticos ser exitosos en su definición de éxito, porque sabemos que si hay 1000 personas, hay 1000 definiciones de éxito. En su definición de éxito, porque mientras más exitosos somos los quiroprácticos, vivimos en un mundo mejor. Necesitamos que la comunidad en subluxaciones vertebrales. Padre, sí, claro, sin duda. Doctor, me dio muchísimo gusto, lo esperamos. Ahorita, acabando la entrevista, voy a subir el link para que se puedan inscribir. La verdad que no sé si todavía tengo... Yo espero que sí. Háblenos, por favor, inscríbanse. Quedan ya, si no es que ya casi que nada de lugares, pero pueden inscribirnos para ver si todavía pueden asistir. La verdad que va a estar padrísimo, va a estar fantástico, va a ser un evento transformacional. Por favor, lleven a sus asistentes. Eso es lo más importante. Les decíamos hace ratito que de repente uno llega del seminario bien fresco, pero pues se van perdiendo. Entonces, ya cuando llegas, le dices lo diluido de lo diluido de lo diluido al asistente. Entonces, como si no hubiera sido. Mejor que vaya al asistente. Le dice, llega sin el asistente, vas al seminario sin el asistente, y cuando llegas a la oficina, le dices lo que te conviene. Porque las cosas que el asistente ya te había dicho que hicieras, no las admite. Porque si no te va a decir, ya ves, lo dije, que no sé qué. Doctor, me dio muchísimo gusto. Saludos a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchísima audiencia, como estas últimas transmisiones. Lo esperamos para el viernes, que nos va a entrevistar la doctora Aura, a mí y a Dana. Excelente. Ahí, ¿no? Que nos habían entrevistado, pero bueno, nos van a entrevistar la doctora Aura ahí en su canal. Lo esperamos. Y la siguiente semana tenemos al doctor, que no pudimos hacer este martes, una entrevista bastante interesante, que fue presidente de la federación, que trabaja con puro activador, y creo que va a ser un tema muy interesante lo que vamos a estar tocando. Doctor, le mando un fuerte abrazo, salude. Omar, nos vemos en México, y a la audiencia nos vemos en marzo 13 y 14. En marzo, que ya estamos. Bye, bye. Saludos a todos, chao.